Bueno, como ustedes ven, está todo, mucha obra está ya empaquetada. En vísperas a un envío a Buenos Aires, donde va a haber una exposición en el Museo Sívori a partir del 6 de diciembre. Y posteriormente entonces esa misma exposición va a ser transportada y expuesta en el Museo de Arte Contemporáneo en La Plata, ¿no? ¿Quién va a curar esta muestra y en qué consiste la exposición? Ah, claro. Esta exposición es curada por la doctora Cristina Rossi. Para el 5 de diciembre se inaugura la muestra de Manuel Aguiar en el Museo Sívori, muestra con la que el público argentino va a poder conocer no solamente el periodo en el que Manuel trabajó vinculado al maestro Torres García, sino las proyecciones, es decir, aquellos desarrollos que ha logrado a través del tiempo a partir de aquella temprana enseñanza. Está auspiciada por el Ministerio de Cultura, el Museo de Arte Contemporáneo de Montevideo, ¿no? Buquebus y diferentes instituciones, si es posible, gente que ha colaborado casi individualmente o personalmente en la realización de esta exposición, ¿no? ¿Qué se va a ver? ¿Cuál va a ser el planteo curatorial? ¿Qué es lo que se va a ver? Bueno, el planteo, Cristina Rossi planteaba que un poco pretendía y aspiraba que era mejor un planteo para Buenos Aires, pues yo nunca he expuesto en Buenos Aires, y por mi ausencia de tantos años en Europa, en Sudamérica, es muy poco lo que se ha visto, ¿no? El planteo es simplemente dedicar un par de salas al periodo constructivo, entre los años 46 y 59 más o menos, ¿no? Y luego mis posteriores evolución, ¿no? Posterior evolución, la parte gestual y luego la parte más actual, ¿no? Así que figura entonces un desarrollo bastante intenso de la obra y cómo los elementos que se decantan obligan al abandono de ciertos elementos en pos y en bien de otros que se van manifestando, ¿no? Manuel Aguiar ha sido un alumno directo de Torres García y en ese sentido, afortunadamente, el catálogo libro que acompaña la muestra va a dar cuenta precisamente de sus reflexiones alrededor de lo que fue la enseñanza de Torres García. Tempranamente había escrito en la propia revista Removedor, que era la revista del taller Torres García, más tarde escribió en los 90 y finalmente hace muy poco tiempo se sintió impulsado a volver a reflexionar sobre aquel tiempo que Manuel de alguna manera siente que se está desvalorizando o tal vez tergiversando a través de relecturas que no son lecturas directas, como en el caso de él, que fue un alumno hasta el año 49 cuando falleció Torres García. Bueno, pues luego de mi estadía entonces en Medio Oriente, con mucho trabajo, reflexión y eso, y en Italia, me voy a instalar en París en el 55, y allí entonces va a empezar todo un trabajo de reflexión paralelamente a la actividad plástica sobre los medios expresivos condicionados de cada civilización, ¿no? Con muchas visitas a los museos y cursos en la Escuela de Altos Estudios y en el Collège de France sobre religiones y filosofías del Extremo Oriente, ¿no? Todo eso entonces fue generando una modificación en la forma expresiva de los elementos que estaba trabajando, y ahí todo eso va a estar reflejado en exposiciones que voy a hacer en
59, 60, 61, una en Montevideo y dos en París de ese periodo, ¿no? Hacia la búsqueda de elementos dentro de una gestualidad en la cual todo el trabajo estaba basado más que nada en una búsqueda expresiva, espontánea, casi al opuesto de toda formulación mental como había practicado dentro del taller Torres García, ¿no? Manuel Aguiar ingresó al taller Torres García en 1945 y estudió en forma directa con el maestro hasta su muerte en 1949. Más tarde continuó, inclusive a comienzos de los años 50 hizo un viaje a Perú, el viaje que todos los alumnos estaban impulsados a hacer para estudiar las culturas prehispánicas. Todo eso fue generando también diferentes momentos de esa expresión, porque ese elemento expresivo de la pintura gestual, que va a abarcar desde el 59 hasta 1980, un largo periodo, va a pasar por diferentes etapas, ¿no? Hasta el 80, 81, con la incorporación del color, elementos formales un poco diferentes que se van a ir dando, pero esa evolución también correspondió a unas búsquedas internas dentro de elementos de trabajo, dentro de un movimiento, un grupo de filosofía y práctica el maestro Georges Ivanovich Gurdjieff y posteriormente con una entrada en el sufismo en 1960. ¿no? Evidentemente el trabajo Gurdjieff era un trabajo de mucho aporte psicológico, de mucho estudio del control y observaciones y todo eso. Eso generó una búsqueda importante y me ayudó mucho en el estudio de ver cómo los mecanismos y los automatismos interferían no solo en la creación, sino en todo comportamiento humano, ¿no? Eso me llevó poco a poco a ir entrando en contacto con la tradición sufi, que era absolutamente una búsqueda tradicional dentro del Islam, pero una búsqueda realmente en el cual la parte expresiva, es decir, el arte, la poesía o la pintura, tenían una manifestación bien explícita, lo que significaba que esa búsqueda entonces tomaba en cuenta el elemento emocional expresivo como un vehículo de expansión del individuo, ¿no? Y finalmente, en el año 54, partió junto a Antonio Pesino y a José Gurvitch hacia Europa. Ese viaje en el que, bueno, Gurvitch, como sabemos, fue al kibutz y descubrió todo ese mundo, fue para Manuel Aguiar también muy importante. Él viajó hacia Egipto, Turquía, y muy impactado con las imágenes, comenzó a trabajar también una nueva simbología en su obra, que se empezó a transformar en signos diversos y finalmente se radicó en París, en donde vivió algo así como 30 años, y en ese espacio no solamente continuó su pintura, pero con derivaciones hacia un gesto y pintura informal, sino que también se acercó a los grupos de reflexión de Gurdjieff. Ahora bien, después de este periodo, que fue largo, hasta 1980, voy a tener un periodo de corte abrupto con esta expresión, porque me parecía que era una forma de estarse encerrando en elementos expresivos, y entonces me voy a buscar durante 4 o 5 años lo que yo voy a llamar la figuración crítica, en la cual tomo elementos de la vida externa, con una preocupación por el tercer mundo y todo eso,
y en el cual intervienen elementos figurativos de denuncia de la civilización de consumo, ¿no? Esto es un periodo que va a durar unos 5 o 6 años, en el cual he dejado una cantidad de obras como testimonio de ello, ¿no? Y posteriormente, hacia el 85 más o menos, en el momento que vuelvo a Montevideo, empieza entonces una búsqueda ya diferente dentro de elementos mucho más, no tanto el elemento expresivo gestual inmediato, sino una reflexión previa en la cual yo introduzco elementos de cuerdas o de piolas y eso, con huecos o vacíos dentro de las propias telas, ¿no? Esos elementos más que nada eran como un deseo de transmitir al espectador los elementos expresivos a través de que es a través de la instancia de la existencia de cada instante que se manifiesta justamente la posibilidad de que una expresión se manifieste, ¿no? Ahora, en un momento dado, uno olvida que toda comunicación viene de un silencio que se nos ha ofrecido para manifestarnos en la existencia. Ese silencio es el que posibilita nuestro intercambio y nuestra creatividad, pero olvidamos su origen. Mi intención era simplemente en eso, plantear simultáneamente que ese espacio está siempre presente, admitiendo nuestra posibilidad expresiva.